En el mundo siempre intentan como dar ese primer lugar de quién fue el mejor comunicador del mundo, ¿no? Y hay muchas personas de renombre, hay muchas personas que comunicaron con el sentimiento, muchas personas que compartieron ideas que trascendieron en el tiempo. Tenemos, por ejemplo, a Nelson Mandela con su gesta de libertad contra la opresión. Muchos, muchísimos, podemos nombrar a muchos, pero hay uno, el mejor comunicador que ha existido aquí en la tierra físicamente, y que luego murió y resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Nos referimos a nuestro Señor Jesucristo, el mejor comunicador de todos. ¿Está de acuerdo conmigo con eso? Totalmente, ¿verdad que sí? Ahora, él tenía una manera particular de hablar. Y qué bendición que la palabra de Dios nos dejó retratado en los evangelios cómo fue su vida, cómo caminó, cómo vivió, cómo se comportó, cómo habló. Cómo habló en lo íntimo y cómo habló también a las multitudes. Y él tuvo una forma particular de hablar. Cuando los fariseos comenzaron a perseguirlo, porque lo encontraban como una amenaza, lo veían como una amenaza, él cambió su forma de enseñar. Y ustedes pueden verlo en los evangelios. Yo lo invito a que lean los evangelios y usted va a encontrar que en un punto Jesús cambió su forma de predicar y ahora ya no, dice él, ya no voy a hablar abiertamente, sino que voy a hablar por medio de parábolas. Y él dice, para que escuchando no entiendan. Aunque las parábolas eran fáciles de entender porque estaban adecuadas al contexto, pero el mensaje que estaba incrustado en las parábolas era muy profundo. Y dependiendo de la intención de las personas en buscar la sabiduría de sus palabras, era el nivel de entendimiento que iban a tener. Por eso era que era tan fácil entenderlo, pero a la vez tan profundo de entenderlo. Además, no solo habló por parábolas, sino que utilizó muchas metáforas, muchos símiles, utilizó muchos elementos para que nosotros pudiéramos entender. Pero hay que tener presente lo siguiente: la palabra de Dios fue escrita inicialmente para unas personas en particular, hace más de 2000 años. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es, para poder interpretarla correctamente, es cómo lo iban a entender las personas en aquel tiempo, no nosotros ahora. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos ir al contexto histórico para poder comprenderlo. Y Jesús se asemejó a varias cosas. Y yo quiero que nos vayamos al pasaje que nos atañe hoy, que es Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Ese pasaje dice y habla acerca de Jesús como la vid verdadera. Y seguramente que ya usted ha visto varias veces este pasaje, ha escuchado varias veces hablar acerca de este pasaje. Pero vamos a ver qué fue lo que quiso decir Jesús cuando él dijo, yo soy la vid. Y hay muchas interpretaciones, pero una de las cosas que le adelanto es que hoy vamos a saber. Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta: ¿qué debe hacer el cristiano? Ajá, soy seguidor de Jesucristo, ¿y ahora qué hago? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? Bueno, voy a la iglesia. Punto positivo. Supongamos que tiene un checklist. Voy a la iglesia, punto positivo, pero no necesariamente es eso, aunque ser cristiano forma parte de eso. Pero en esencia, cuando nos hacemos seguidores de Jesucristo, cuando Jesucristo entra en nosotros, estamos llamados a dar fruto. Diga conmigo, fruto. ¿Qué es eso? Ahora nosotros somos una mate mamón, una mate mango. ¿Qué pasó? Cuando dice fruto, se refiere a que tenemos que tener evidencia de que tenemos un cambio en Jesús. Pero ¿a qué se referirá con frutos? ¿Se ha detenido usted a pensar por un momento a qué se refiere con frutos? Y algunos me dicen, no, pastor, listo, el fruto del Espíritu. Sí, es verdad, pero es un poco más que eso. Entonces, yo les invito a que me acompañen para que podamos entender por qué Jesús se comparó con la vid. Y vamos a leer el pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Va a aparecer en la pantalla y me gustaría mucho que lo podamos leer todos juntos. Dice así:
Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús les habla directamente a sus discípulos. Esto que él está diciendo es a sus discípulos. Y se los está diciendo en el contexto cercano a su arresto. Ya él está por ser arrestado. Y antes de ser arrestado les dice esto porque para él reviste gran importancia. Y hay un concepto espiritual muy profundo aquí. Ahora, para nosotros que somos destinatarios, pero en segundo orden, o sea, los primeros fueron ellos, pero luego nosotros nos llega la palabra y tenemos que entenderla. Se nos es un poco complicado porque además vivimos en Venezuela. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una mata de uva en su casa? De aguacate sí podemos tener, ¿verdad? De mamón, no sé. De plátano. De ají dulce, bastante ají dulce. De mango. Si a nosotros nos hablan de mango, ¿podemos entender perfectamente? Sí. El mango se come maduro y también se come verde, con sal. ¿Usted ha comido mango con sal? No. Que usted pela el mango, está como pintón, usted lo tasajea así, luego agarra sal y lo mezcla con limón, un poquito de vinagre, unta el mango y hace, y ahora todos están salivando. ¿Verdad que sí? Trague la saliva. Pero ¿qué pasa? Entendemos perfectamente porque nos hablan de mango. Nosotros conocemos el mango, claro que sí, y los distintos tipos de mango. Pero cuando nos hablan de uva y el Señor nos dice, yo soy la vid, y gloria a Dios que el Señor es la vid. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come eso? Entonces es un poco complicado llevarlo a nuestro contexto, pero es posible. Vamos a entenderlo un poco. En primer lugar, él hace referencia a un elemento que para ese tiempo y para los judíos en ese tiempo, no solamente para los judíos, los romanos en general, era muy conocido y es la uva. La uva era parte del alimento, no era solamente para caerse a curda el fin de semana, no. Eso es para nosotros la cebada, o sea, para el contexto venezolano. Y saben que la cerveza está hecha de cebada, ¿no? Se fermenta, los azúcares. Igual, la uva también, pero no solamente eso, sino que la uva, la vid, era parte de la dieta diaria en aquella época. No solamente se bebía con fines, no sé, celebrativos, sino que también se bebía diariamente. Ellos lo bebían naturalmente, normalmente. A veces muy fermentado, a veces no tan fermentado, el jugo de la uva. Y para ellos era normal cuando él se refería a eso. Él dice, yo soy la vid, pero no solamente dijo yo soy la vid, dijo mi padre es el labrador. Y también para ellos era un concepto normal entender qué quería decir con el labrador, cuál era la función del labrador. Para nosotros un labrador sería como ¿qué? No es un perro. No es un perro. Si hay unos perros que nosotros le decimos el labrador, no. Un labrador sería como, para nosotros como un agricultor, el agricultor del campo. Aquí yo conozco unos 2 o 3 que le meten a la agricultura. Me gusta mucho porque nuestro Señor utiliza elementos sencillos y que se pueden entender. Le doy gracias a Dios que me permitió hacer de todo, muchas cosas. Y aunque mi papá es pastor, y toda la vida fue pastor y fui hijo de pastor, tuve la bendición de cosechar, de sembrar y de cosechar. Caraota, frijoles, maíz. ¿Alguno ha cosechado maíz? Es horrible cosechar maíz.
Porque el maíz, ¿sabes? El maíz está seco, ya está en su espiga, está seco, y tú tienes que meterte a la maicera a arrancar. Pero toda la arija de la mata se te pega al cuerpo, es terrible. Ahora imagina un contexto de nuestro calor tropical, por ejemplo, en el estado Apure, que fue donde yo tuve la oportunidad de hacer eso. Es que es un calor como húmedo, ¿verdad? Es un calor que aunque no haga sol te están muriendo de calor. Entonces esas espigas que te dan por encima te tapan y tú te estás ahogando y tú dices, Señor, que se acabe esto, Señor, que se acabe. Pero no, porque tienes 3 hectáreas más que tienes que cosechar. Dice, es terrible. Eso sí lo entendemos, pero cuando él dice labrador se refiere al que trabajaba, al que cuidaba la vid. Ahora nos detalla y dice, vosotros sois los pámpanos. ¿Y pámpano qué es? Pámpano era aquel pequeño tallo de donde sale el fruto. No la uva. Él no dijo, vosotros sois las uvas. No. Él dijo, nosotros somos los, diga conmigo fuerte, pámpano. Eso. Entonces tenemos 3 elementos en ese símil que Jesús hizo con respecto a la vid, con respecto a esa mata que produce la uva. Dijo él, yo soy la vid. Mi padre es él. Vosotros sois los pámpanos. Y está bien. Por eso me tomo el tiempo para explicarles quién es cada uno en esta historia. La vid, es decir, la mata, es Jesús. El que cuida la mata, el que poda la mata, el que abona la mata, el que está pendiente de la mata todo el tiempo es Dios Padre. Y nosotros somos los que estamos pegados, esos tallos de donde va a salir el fruto de la vid. Ahora, no es nada más eso, porque cuando Jesús dijo de él, yo soy la vid verdadera. ¿Sí es correcto? Cuando vemos al pasaje, dice, yo soy la vid. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué cree usted que Jesús dijo eso? Si él está echando un cuento y está tratando de asemejarse a la vid para dar una enseñanza, es bien interesante entender por qué dijo vid verdadera. Quiere decir que había una vid falsa. ¿Cuál sería esa vid falsa? Pues bien, para el pueblo de Israel, en toda la Torá, la ley y los profetas, Israel era denominado la vid. Ahora qué interesante eso. Por eso les dije al principio que Jesús era un comunicador excepcional. Dicho en palabras actuales, era un crack. Los muchachos allá en la LG me entendían. Era un crack, Jesús era un crack. ¿Por qué? Porque les estaba dando una enseñanza a sus discípulos y a la vez estaba rompiendo con una idea del pueblo de Israel. Porque lamentablemente el pueblo de Israel se creía la última maravilla del mundo. Dios le encomendó un trabajo y lamentablemente no lo hicieron. Pero sí, efectivamente Dios asemejaba al pueblo de Israel con la vid. Vamos a ver un pasaje. Oseas 10, versículos 1 y 2. Oseas 10, versículos 1 y 2. Dice así, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Vamos a ir a Isaías 5, versículos 5 al 7. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que sea desierta. No será podada ni cavada, ni crecerán en él cardo y espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Entendemos. Sí, para los israelitas ellos eran la vid. El problema es que sí, efectivamente Dios los ejemplificaba como la vid, porque la vid da fruto y alimenta. Y el mandato de Dios para esa nación era que hicieran precisamente eso, que dieran fruto y que fuesen ejemplo a las naciones. ¿Cuál fue
la promesa y la bendición que Dios le dio a Abraham. Eso es Génesis 12 y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso es maravilloso porque Israel tenía ese mandato, esa bendición y ese mandato. Te prosperaré, te multiplicaré y dice, y serás de bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Israel tenía una responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad de Israel? La responsabilidad era inundar del mensaje de Dios, de la cultura de Dios a las demás naciones. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que vemos? Todo lo contrario. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, es una historia lamentable del pueblo de Israel. Y así lo podemos ver. Cómo el pueblo de Israel sube, baja, sube, baja. Piden perdón a Dios, Dios los perdona, les da prosperidad, se alejan de Dios, vuelven en tras de los ídolos, adoran a otros dioses, Dios les quita la mano y permite que otros pueblos lo castiguen y luego otra vez y otra vez. Y el pueblo de Israel es un reflejo de nosotros, de nuestra vida. ¿Verdad que sí? Porque nosotros, pues lamentablemente vivimos así. A veces estamos muy bien, pero a veces nos descuidamos y bajamos la guardia y estamos así. Y nuestro Señor Jesús, cuando dice que Él es la vid, automáticamente choca contra los fariseos, choca contra todo el pensamiento israelita. Por eso Él utilizó ese símil y dijo, yo soy la vid. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que quiero que podamos entender aquí? Como cristianos nosotros estamos unidos, pegados a la vid, porque nosotros somos los pámpanos. Dígale que está a su lado, tú eres un pampanito. Y vamos a ver qué hace el labrador con esos pampanitos. Porque hay tres cosas que nosotros vamos a ver que el labrador hace con los pámpanos. Número uno, el pámpano que no lleva fruto. Número dos, el pámpano que lleva fruto. Y número tres, el pámpano que está desconectado de la vid. Entonces, muy sencillo. Lo estructuré de una manera que podamos entenderla claramente. ¿Cuál es el primero? El pámpano que no da fruto. El segundo, el pámpano que da fruto. Y el tercero, el que está desconectado de la vid. Entendiendo esto, vamos a volver a leer el pasaje de Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera, ya sabemos quién es la vid verdadera, y mi padre es el labrador, sabemos quién es el labrador. Todo, y aquí comienza la historia, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Ahora, cuando dice que este es lo primero que nos atañe a nosotros, como qué es lo que hace Dios, que es el labrador, con el primer tipo de pámpano, el que no da fruto. Aquí cuando dice, nosotros podríamos decir, bueno, está clarito, lo quitará. Interesante, pero es que en el griego que está escrito esa palabra, hay una dualidad de significado. Significa que lo quita, pero esencialmente significa que lo levanta. En las traducciones que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, casi siempre usted lo va a encontrar así, lo quitará. Pero la palabra griega para eso es airo, y airo es levantar. También podría significar en algún caso quitar, pero esencialmente levantar. Y aquí vemos una dualidad. ¿Qué hace Dios con aquel pámpano, es decir, con aquel creyente que no lleva fruto? ¿Ahí qué dice? ¿Qué podemos entender? Bueno, lo quita, lo mata. No, lo levanta. Lo levanta. Y cuando yo estuve investigando para ver si era así, efectivamente, en la tarea de agricultura, ¿sí?, viñicultor, el que está cuidando la vid, cuando ve un pámpano que está caído, porque ellos no, el pámpano, el fruto no puede tocar el piso, tiene que estar muy limpio porque si no se daña. La uva debe estar despegada del piso. Por eso es que la vid, o sea, la mata de uva generalmente no la tienen así tirada, ella se enrolla y hay que ponerle algo para que se enrolle. De hecho, yo he visto unas casas donde esa mata de uva sube hasta primer y segundo piso, muy bonito. Cuando el fruto toca el piso, se pudre, se daña.
Entonces aquí tenemos que entender, si yo estoy caído, Dios me levanta. Pero el tema es que yo debo estar siempre conectado y ya lo vamos a ver ahorita. Ahora, por supuesto que si yo no estoy conectado, el sembrador nos va a quitar. Esa sería la tercera, la esencia. Entonces, tres cosas que hace el Dios Padre, que es el labrador. El primero de ellos nos levanta. ¿Cuántas veces has estado tú abatido, cansado, agotado? Que tú dices, no doy fruto, pero es nada. Estoy como sin fuerza, no quiero ir ni a la iglesia, nada. Yo no quiero es nada, yo quiero es quedarme quieto. ¿Ha pasado usted por eso? Dicen, algunos dicen, a veces nosotros le llamamos a eso un desierto, ¿cierto? Un desierto, un desierto. Querido hermano, si tú eres ese pámpano que ha caído, ese pámpano que no está llevando fruto, pero que está pegado a la vid, y la esencia es que estés pegado a la vid, Dios te dice en esta mañana, yo te quiero levantar. Yo te quiero levantar. Y tú sabes quién eres. Algunos dicen, mira, yo no estoy dando fruto. Realmente yo me pongo a considerar mi vida y voy como en automático. A veces vivimos la vida cristiana así, como en automático. Sabemos que los días van a pasar y que el domingo va a llegar. Y el domingo me voy a reunir con mis hermanos en la fe. Pero en automático. Y después no entiendo, porque lamentablemente no hemos entendido el concepto del fruto. Y ya les voy a decir esa clave. ¿Qué significa dar fruto? Para que realmente podamos ser cristianos que den fruto. ¿Sí me van siguiendo? El segundo tipo es el que lleva fruto. Y aquí el que lleva fruto es interesante. Vamos a seguir viendo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Pero ya sabemos que es o lo quita o lo levanta. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Pero ¿cómo es lo limpiará? Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo será eso? En el proceso del cuidado de la vid, el sembrador, el que lo cuida, Dios mismo. Pero vamos al símil de la mata. ¿Qué hace? Esa mata, para que produzca mucho, hay que cortarle. Podarla, ¿verdad que sí? Se llama podar. Hay que podarle, hay que podarle, hay que podarle. Y a veces yo me pregunto, Dios, pero si yo estoy dando fruto, ¿por qué tú me aporreas? Yo estoy dando fruto, ¿qué pasa? Así como algunos dicen, hay algunos que dicen, oye, Dios siempre yo soy su mejor guerrero, Dios me pone pruebas y yo soy su mejor guerrero. Y algunos dicen, Dios, ya yo no quiero ser tu mejor guerrero, porque ya tengo muchas pruebas, Señor. Vamos a pasarle eso a otro. Ya no, así no. Ahora, es distinto la tentación que la prueba. Siempre, siempre, siempre la tentación va a venir de Satanás. Porque Dios no tienta a nadie. Eso dice la palabra. Pero Él sí nos prueba. Y no solamente nos prueba, sino que nos castiga. Diga conmigo, castiga. ¿Cómo va a ser posible que Dios me va a castigar? Yo estoy dando fruto y me va a castigar. No puede ser. Pues déjeme decirle que sí. Ese concepto de podar es, si tú estás dando fruto, Dios quiere que tú des más fruto. Y a veces tú dices, oye, pero si yo estoy dando fruto, ¿por qué me están pasando como unas cosas extrañas o raras? Hay gente que me dice, yo comencé a caminar con Jesús y en vez de que me vaya bien, me va a estar yendo como peor. Sí, bueno, tienes que entender el contexto general de todo. En el mundo vas a tener aflicción. Seguir a Cristo no es un mundo de rosas. No es así. Nosotros estamos claros, Jesús estaba claro. No, Jesús estaba claro. Lo que a veces no estamos claros somos nosotros. ¿Sí o no? Entonces nosotros creemos que porque somos cristianos no nos va a pasar nada. No, claro que sí. Si soy cristiano, igual se me picha el caucho del carro. Igualito. Entonces Dios ve a la persona que está dando fruto y dice, wow, él está dando fruto, necesita dar más fruto, lo voy a podar. Y la poda implica cortar. Y el cortar duele. ¿Cuántos se han cortado? Yo tengo una cortada en la rodilla, que mejor ni se las muestro. Les voy a contar rapidito, pero es una cortada que me hice cuando tenía como 8 o 9 años, ya no recuerdo muy bien la edad exacta.
Pero a mí se me ocurrió una genial idea de niño. Estábamos en el llano, mi papá nos llevaba de vacaciones y estaba en un río y yo me llevé un machete para el río. Y yo me llegué hasta el agua que me daba hasta aquí, hasta la cintura, y en mi inocencia, en mi niñez, yo dije, tengo una genial idea. Voy a cortar las sardinas. Y ustedes saben lo que pasa con un machete o un cuchillo grande cuando tú le das en el agua. Él de repente se va para donde quiere. Y yo estaba, cha, cha, y ¡guapum! Me golpeé la rodilla. Yo sentí fue un golpe. Yo pensé que no me había cortado. Y yo salí, wow, me dolió, mejor me salgo. Pero yo ni idea de que me había cortado. De hecho me vi y me vi fue como un raspón, como algo, pero estaba blanco. Yo veía a un lado de la rodilla algo blanco, pero todavía no había sangre, no había nada. O sea, estaba como fría la piel, no sé. Y de repente cuando camino más, debe ser como que se calentó la cosa y comienza a salir el chorro de sangre. Yo no quería decirle a mi papá, porque yo tenía más miedo de mi papá que de la cortada. Yo dije, si me estoy muriendo, pero si le digo a mi papá, me voy a morir. No le digo nada. Con todo el temor del mundo, me tuve que decirle a mi papá porque ya estaba sangrando bastante. Mi papá me dijo, wow, tienes que decirme. Mi papá, muy valiente, yo no sé si mi papá era más valiente o yo, pero él, muy valiente, me cosió. Nosotros estábamos cercanos a un ambulatorio. Lo más cercano a un ambulatorio era 3 horas a caballo y luego 3 horas en vehículo. O sea, no había lugar donde. Entonces mi papá dijo, bueno, hijo, aquí tenemos que hacer como podamos. Y él agarró hilo de coser saco, aguja de coser saco, me puso una media en la boca y me agarró mis 5 puntos. 5 puntos me agarró. Pero yo era interesante porque no fue así como cosido así, sino que pasaba uno y lo apretaba. Y cuando apretaba eso yo sentía todo. ¿Por qué yo les digo esto así como para que usted lo experimente? Porque Dios, si tú estás llevando fruto en tu vida de fe, Dios te va a podar. Y tienes que estar preparado para saberlo. Jesucristo nos dejó este símil de Él, del Padre, que es el labrador, y de nosotros como la vid, porque tenemos que estar preparados para que Dios nos pode. Dios te va a podar, Dios te va a cortar. Y va a cortar cosas que te van a doler. Te lo digo de parte de Dios. Dios te va a quitar cosas que te van a doler. Pero cuando tú estés experimentando eso, entiéndelo, por favor. Es de parte de Dios para que tú crezcas más. Y vas a crecer más. Quizás Dios ya está trabajando en tu corazón y dice, wow, yo estoy sintiendo como que voy bien. Y de repente pasa algo. ¿Qué pasó si yo iba bien? ¿Le ha pasado? Sí. Pues querido hermano, el tema es que Dios está siempre contigo, Dios te está cuidando, Dios es el labrador que te está viendo y dice, wow, mira, este racimito de uva va bien, vamos a cortarlo, vamos a picarle alrededor para que crezca más. En este punto, ¿tú quieres dar menos o más fruto? ¿Menos o más fruto? Pero ya yo te dije que Dios te iba a podar, entonces bueno, no sé, Señor, yo me quedo así, yo mejor me quedo así medio para que no tenga problema. No. Dios siempre va a querer que tú crezcas. Dios siempre va a querer que tú crezcas en la fe, que tú desarrolles tu fe, que tú desarrolles el carácter de Cristo en ti. Finalmente es eso, carácter cristiano. ¿Sí? Segundo principio de transformación de las naciones. El primero es individualidad, el otro es autogobierno y el otro es carácter cristiano. Tercer principio de transformación de la nación. ¿Queremos ver una nación diferente? Amén. Dios nos va a procesar, nos va a limpiar, nos va a podar. Quizás hoy estoy hablando con gente que está siendo podada, que está siendo tratada por Dios. Déjate tratar por Dios. Tranquilo, tranquila. Dios quiere que crezcas y que des mucho fruto. Amén. Luego tenemos el tercer tipo. Pero antes de eso yo quiero hablar de la disciplina de Dios, porque también puede ser que nosotros estamos dando fruto, pero de repente nos torcemos. Nos vamos como por un lado. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios al que ama disciplina. Vamos a ver Hebreos 12, 6 al 11. Porque vamos a ver qué es lo que hace Dios con nosotros. Dice, porque el Señor al que ama, ay chamo,
y azota a todo el que recibe por. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, se refiere a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, y atentos a este versículo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí hay muchos padres. Y tú sabes, yo sé, nosotros sabemos que si nuestro hijo, nuestra hija no está haciendo lo correcto, yo tengo que educarlo, formarlo. Y formarlo y educarlo pasa por enseñarle disciplina. Hay muchas formas de disciplinar. Por lo menos si yo a mi hijo le digo, mira, no vas a salir a jugar con tu. Él tiene unos amigos en la urbanización y él le dice los compas. Esos son sus compas, dice él. Mi hijo el menor. Yo no sé ahora, él tiene 12 años y tiene compadres. Yo no entiendo mucho eso. Pero él tiene compas. Para él, lo peor es que tú no lo dejes ir con sus compas. Y yo lo disciplino. Ah, ¿no estás haciendo esto? No vas con tus compas. Porque yo lo amo. Yo quiero lo mejor para él. Yo haré todo lo que sea necesario. Ojo, entiéndase. Todo lo que sea necesario para que mi hijo sea un hombre de bien, un hombre de Dios. Que sirva a Dios y a su nación. Usted quiere lo mismo para su hijo, ¿verdad? Así. Y eso quiere Dios con nosotros. Si nosotros que somos hombres, que somos seres humanos, queremos eso con nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial quiere que nosotros llevemos muchísimo fruto? Entonces tienes que estar preparado para que te pode y para que te discipline. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Pues tienes que estar preparado y preparada para que Dios te discipline. ¿Te estás saliendo de la línea? Dios te va a disciplinar. ¿Para qué te poda? Para que des más fruto. Diga conmigo, más fruto. Otra vez, más fruto. ¿Y cómo yo sé que estoy llevando fruto, pastor? ¿Cómo sé? ¿Será que me exprimo el dedo y sale uva? ¿Cómo yo sé? ¿Será porque me porto bien? Yo quiero dejarles a ustedes hoy en esta mañana cuáles son los frutos que me nombra la palabra de Dios. En primer lugar, Gálatas 5, 22 y 23 me habla de el fruto del Espíritu, no los frutos, sino el fruto. Diga conmigo, el fruto. Voy a nombrar y vamos a nombrar, parecen ser varios, pero en realidad es el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, 22, 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, vamos a nombrarlo fuerte, amor, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, la nueva versión internacional nos ayuda un poquito con un lenguaje como más al 2024. Y dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Para que usted tenga una idea. Si eso se está reflejando, escucha esto atentamente, si eso se está reflejando en tu vida, entonces tú estás dando el fruto del Espíritu. Cuando alguien, y ojo con lo que tú pides. Yo no sé si alguno de ustedes ha pedido alguna vez, Dios, dame paciencia. Señor, dame paciencia. Y lo decimos, mire, que es inconsciente. Y lo decimos especialmente cuando nos sacan la paciencia. Yo no sé para qué hacemos eso. Dios dice, ¿quieres que te dé paciencia? Él no va a hacer, toma, no. Él te va a poner a alguien para cultivar tu paciencia. A veces es un vecino, a veces es un hermano en Cristo, a veces es tu esposa o tu esposo. A ver, la esposa que mira al esposo y el esposo que mira a la esposa, los que están aquí. Ajá.
Dice, Dios, dame paciencia. Toma tu paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fruto del Espíritu. Todo eso, si yo hago eso, listo. No. Porque también debe haber una evidencia de que yo alabo a Dios con toda mi vida. Romanos 12:2 dice que yo sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que sea mi culto, es decir, mi adoración con el entendimiento. Y Hebreos 13:15 dice así: así que esforcémonos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen tu nombre. Cuando tú vienes aquí, ¿tú vienes a adorar? ¿Sí o no? Sí, pero yo quiero cambiar ese concepto. Venimos a seguir adorando a Dios. No venimos a adorar, a seguir adorando a Dios. Tú lo tienes que adorar todos los días con todo lo que haces, en tu trabajo, en tu lugar de trabajo, haciendo lo que tú haces, la vocación a la que Dios te llamó. Estás en tu oficina, estás trabajando y tú estás adorando a Dios. Estás en tu bufete, estás adorando a Dios. Estás en tu empresa, estás adorando a Dios. Estás en tu taller, estás adorando a Dios. Todo lo que yo hago debe configurarse en adoración a Dios. Si yo estoy así, entonces estoy dando fruto. ¿Sí? ¿Qué otro fruto, pastor? Listo, otro, fruto de justicia. Filipenses 1:11. El primero que dije, para que no se nos olvide, fruto del Espíritu. El primero, el otro, fruto de alabanza. Otra vez, el primero, el otro, este fruto de justicia. Dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Nosotros por naturaleza humana somos injustos. Pero cuando Dios comienza a tratar con nosotros, nosotros nos acercamos más a la justicia de Dios. Y cosas que nosotros antes quizás no haríamos, comenzamos a hacerla. Como dice la palabra, si alguien te golpea en la mejilla, dale en la otra. No. Eso no es lo que dice la palabra. Dice, si alguien te golpea en una mejilla, pon la otra. Y nosotros tenemos nuestro propio concepto de justicia. Y el concepto de justicia de nosotros los seres humanos, especialmente en el mundo jurídico, es la de Ulpiano. Dar a cada quien según corresponde. Pero con Dios no funciona así. Porque Dios es justo, pero también misericordioso. Entonces, cuando yo tengo esa demostración en mi vida, entiendo, estoy dando fruto. Entonces, repito nuevamente, el primero es fruto de él. El segundo, el tercero, y el otro es fruto de ministerio. Ministerio es servicio. ¿Cómo yo llevo a otras personas a los pies de Cristo? Porque yo no puedo callar esto que yo soy. ¿Sí me siguen? Romanos 1:13. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:13. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Cuando yo llevo a otro a los pies de Cristo, cuando yo le predico, cuando yo le comparto del amor de Dios, cuando yo le comparto la palabra de Dios, yo en ese momento yo estoy dando fruto de ministerio. ¿Qué fue lo que nos dijo nuestro Señor en Marcos 16:15? Id y predicad el evangelio. ¿Qué nos dice Mateo 28:19? Id y haced discípulos. Y el versículo 20 dice, enseñándole. Entonces ya les dije, tenemos allí, el primero es fruto de él, el segundo, el tercero, el cuarto. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los que lamentablemente no están conectados. Y aquí yo voy a hablar de algo, diga conmigo, relación. Otra vez, relación. Lo último de lo que vamos a hablar. Porque aquí ciertamente hay personas que pueden estar en la primera condición, y es que no están llevando fruto, Dios los levanta para que lleven fruto. O estás llevando fruto y Dios te poda para que lleves más fruto. Pero también aquí, y es una realidad, puede haber personas que todavía no están conectados con la vid. Es decir, aquellos que no están unidos. Aquellos que todavía no tienen una relación personal, íntima y profunda con Jesús. ¿Qué nos dice entonces el pasaje referente a esas personas? Dice, permaneced en mí, Juan 15:4-5. Vamos a leerlo. Dice, permaneced en mí, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vuelve y dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los primeros dos casos, Dios le habla a los que están conectados a la vid. Pero en este tercer caso le habla a los que aún no están conectados a la vid e incluso hoy tienen la bendición y la oportunidad de conectarse con la vid. ¿Qué significa? Tener una relación personal e íntima con Jesús. Hay una diferencia entre saber de Jesús y tener una relación íntima con Jesús. Yo puedo saber mucha información, pero no estar conectados. ¿Y qué es lo que dice Él? Separados de mí, nada podéis hacer. Y esa es la razón por la que gente, aún teniendo todo en la vida, dinero, todo lo que soñaron tener en la vida, luego llegan a un punto, se paran y dicen, me siento vacío. ¿Sí o no? Gente que lo tiene todo, gente que tiene todo el dinero del mundo y se quiere suicidar. Todos los bienes, todas las mujeres habidas y por haber, se quiere suicidar. Quiere acabar con su vida, porque nada llena el vacío que hay en el corazón del hombre, sino solamente Jesucristo. Y es también un llamado. Hoy el llamado también es para aquellos que aún no están conectados a la vid. Que puedan experimentar la bendición, la gracia de estar conectados a la vid verdadera. Y de hecho, las dos primeras, para aquellos que están en la tercera, no significa que ahora el mundo va a ser un color de rosa. El mundo va a ser, todo va a pasar fino, ¿no? Vas a tener luchas, vas a tener aflicciones. Incluso Dios, para que des más fruto, te va a podar. Pero tienes vida eterna. La palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cierro con esto. Si estás en el caso de una vid que ha caído, Dios te levanta. Dios te quiere levantar hoy. Si es el caso de la vid que está dando fruto, gloria a Dios, pero prepárate para ser podado, porque Dios te va a podar. Y en tercer lugar, si todavía no estás conectado a la vid, hoy es el tiempo. No esperes mañana, porque Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Vamos a ponernos en pie y darle gracias al Señor por su palabra.